Si escuchas nuestros reportes por la noche, deja un comentario. Comenta auriculares y en qué parte de la carretera nos escuchas. Se suponía que era solo otra entrega. Medicinas y víveres para una clínica tribal en el norte del estado. Remolque con tracción, llantas con cadenas, camión preparado. Pero el conductor, ese ya estaba al límite. El frío era brutal. La carretera, estrecha y cubierta por la nieve que caía directo al parabrisas. Hasta que, a unos 5 kilómetros de la entrada de la reserva, vi algo que me hizo frenar en seco. Una SUV volcada en la nieve. Los faros todavía encendidos, parpadeando, despacio. Y una mujer con abrigo rojo, parada en medio del camino, agitando los brazos con desesperación. Pisé el freno con todo, casi derrapé. Ella gritaba: «¡Ayuda, por favor! Mi esposo sigue ahí dentro». Bajé corriendo, linterna en mano. Pero algo no cuadraba. La forma en que me miraba, como quien mide el tiempo, no el auxilio. Y fue entonces que lo noté. La nieve alrededor de la SUV estaba demasiado lisa, sin huellas, sin marcas de llantas laterales, sin señales de derrape real. Era un montaje, pero ya era tarde. 2 tipos salieron del bosque, encapuchados, armados. «Apaga todo y no intentes nada». Me tiraron en la nieve. Se llevaron mi cartera, mi radio, mi celular. Uno de ellos no dejaba de mirar la carga del camión, como evaluando el contenido. El otro sujetaba a la mujer del brazo como si fuera parte del show. Nada de urgencia, nada de verdad. Todo fríamente calculado. Hablaban en voz baja, como quien tiene prisa. Pero uno de ellos miró hacia la carretera y murmuró: «Tenemos que largarnos antes de que ella vuelva». ¿Ella quién? No entendí. Me quedé ahí, respirando agitado, esperando el final o una oportunidad. Pero lo que escuché después fue lo que convirtió eso en pesadilla. Mientras uno trataba de forzar la puerta de la cabina, el otro gritó: «Ya viene, muévete». Y entonces uno de ellos huyó. Soltó todo. Simplemente corrió hacia el bosque. El otro se quedó paralizado, mirando la carretera como hipnotizado. «Ella no puede volver a ver mi cara», fue lo que dijo. Y también salió corriendo. Me levanté, corrí al camión, enganché y salí patinando. Conduje más de 20 millas sin detenerme, hasta encontrar una gasolinera y pedir ayuda. Pero antes de eso, ya lejos, con el corazón reventando en el pecho, miré por el retrovisor y juro por lo que más amo, en la orilla del camino, justo donde ellos estaban antes, había una figura parada. Alguien cubierto con un abrigo blanco. Alguien demasiado alto, con los pies flotando unos centímetros sobre la nieve. No se movía, solo observaba. Desde ese día, no es el asalto lo que me da miedo. A los asaltantes los ves, los enfrentas, los denuncias, pero esa cosa, esa que ellos ya conocían y de la que prefirieron escapar antes de verla otra vez, esa ni siquiera sé si quiero entenderla. Solo sé algo. Hay gente que finge accidentes, hay gente que pone trampas, pero lo peor es cuando el que te quiere engañar también le tiene miedo a algo, y ese algo todavía está allá afuera. Yo estaba en medio de la nada, literalmente. La carretera era una franja congelada entre 2 campos cubiertos de nieve hasta las rodillas. La última ciudad había quedado atrás hace más de 100 millas, y el GPS decía que la siguiente parada, con calefacción, no aparecía hasta dentro de 200. Transportaba piezas de generador, remolque pesado, suelo resbaloso, viento cortando el parabrisas como navaja.
Puse la calefacción al máximo y dejé la radio encendida, sin volumen, solo por la luz. No es que hiciera mucha diferencia. La cabina se sentía como una cápsula atrapada en un mundo donde todo se había detenido. El silencio era tan profundo que el motor parecía pedir permiso para seguir funcionando. Y entonces lo escuché. Un golpe, seco, como un crujido metálico debajo del chasis. Orillé el camión, apagué el motor y el mundo se murió en silencio. Bajé con la linterna. La nieve crujía bajo mis botas. Revisé todo: llantas, ejes, cadenas, soportes. Nada fuera de lugar. Ninguna pieza suelta, ningún animal, ninguna marca. Pero al volver a la cabina, el vidrio del lado del copiloto estaba empañado, por dentro, y yo lo había dejado entreabierto. Apenas un dedo. Ahora estaba cerrado, cerrado y empañado. Encendí el motor otra vez. La radio se prendió sola, volumen 5. Ninguna estación, solo estática. Pero esa estática empezó a pulsar, como si respirara, un ritmo ansioso, húmedo, irregular. Fue entonces cuando escuché el primer toc en el techo de la cabina. Un golpe seco, fuerte, único. Miré hacia arriba. Nada de árboles, ni ramas, ni pájaros. Cielo limpio, frío absoluto, y un poste oxidado parpadeando a lo lejos. El pecho se me apretaba, la mano me temblaba en el volante. El aire dentro de la cabina pesaba el doble. Intenté respirar hondo. Pensé en mi hija. Traté de calmarme, pero miré por el retrovisor y lo vi. Detrás del remolque, algo encorvado. No caminaba, no se movía, solo estaba ahí, de espaldas, en la oscuridad. Una silueta inmóvil, pero con presencia. Parpadear fue instintivo, y al abrir los ojos ya no estaba. No bajé, no revisé, no fui valiente. Solo puse el camión en marcha y me largué. 20 por hora, con las manos sudando, aunque el calefactor seguía encendido. 20 minutos después, paré en un desvío, uno de esos puntos de emergencia que nadie mantiene. Sin luz, sin baño, sin nada, pero al menos estaba cubierto del viento. Solo quería respirar, y entonces lo vi. Un hombre, caminando despacio, con un gorro hasta los ojos y un abrigo desgastado. Cojeaba, tiritaba visiblemente. Se acercó a mi ventana. Tocó 2 veces, con los dedos rígidos por el frío. «Amigo, déjame entrar un rato, solo para calentarme. Ya no aguanto más esta carretera». La voz era débil, casi rota, pero la mirada no suplicaba, analizaba, como si ya supiera que yo iba a dudar. Mi mano se quedó congelada sobre el seguro de la puerta. Y entonces dijo: «Tú también la viste, ¿verdad? En el retrovisor». Mi cuerpo se paralizó. «¿De qué estás hablando?», pregunté. Él me miró fijamente, un frío profundo en su mirada. Siempre veo a los que se detienen ahí. Es más fácil cuando ya fueron vistos por ella primero. La radio se encendió sola otra vez, y la estática volvió a respirar. Si abres, ella se va. Siempre se va. Eso fue lo que dijo. No le contesté. Cerré todo, encendí el motor y puse reversa. Pero antes de irme miré por el espejo. Él seguía ahí, sonriendo, arrodillado en la nieve, con las manos extendidas hacia la cabina, como esperando que algo regresara, como esperando por mí. Desde esa noche, nunca más paro con el motor apagado y nunca más cierro la ventana por completo, porque entendí algo. El frío que se siente por fuera no es nada comparado con el que te carga por dentro. Y hay gente que sigue viva en ese frío, o peor, gente que ya murió ahí.
y sigue intentando entrar. Ese tramo de la I-70, entre Glenwood Springs y Eagle, es traicionero en invierno. Curvas cerradas, carriles angostos, señalización vieja y letreros que dicen que el acotamiento no es seguro. Pero esa noche me detuve de todos modos. El sueño me cayó como enfermedad. El cuerpo ya no respondía. Los ojos me ardían. Las piernas palpitaban. El café no servía de nada. La carretera parecía girar suave, como si yo ya no estuviera del todo ahí. Entonces me orillé en un mirador abandonado. Uno de esos puntos panorámicos con barandal y un letrero oxidado apuntando a unos picos nevados. Nadie. Solo el sonido del viento y el motor encendido, lo justo para mantener el calor. Cerré los ojos. Solo un minuto, lo juro, un minuto. Pero cuando desperté, no sabía cuánto tiempo había pasado. Todo estaba blanco. El vidrio lateral cubierto de nieve arrastrada por el viento. La luz interna seguía encendida. La radio apagada. Y lo más extraño, la cabina estaba caliente, más de lo que recordaba, como si alguien hubiera subido el calefactor al máximo, o como si alguien hubiera estado ahí dentro conmigo, respirando. Fue entonces que lo noté. El asiento del copiloto estaba reclinado, y yo estaba completamente seguro de que lo había dejado recto. Siempre lo hago, para que no se llene de cosas. Pero ahora estaba echado hacia atrás y el cojín tenía una hendidura, como si alguien hubiera estado acostado ahí. Me moví despacio. El volante rechinaba helado bajo mis manos sudadas, la boca seca y la respiración pesada, como si el aire en la cabina ya hubiera sido usado. Lo que vino después, todavía no lo entiendo. Allá afuera, en medio de la ventisca, apareció una silueta, acostada sobre el barandal del mirador, como si llevara ahí mucho tiempo, como si hubiera caído o la hubieran dejado. Pero la silueta era del tamaño exacto de un cuerpo humano. Salí del camión y caminé hasta la reja. La nieve cubría todo, menos esa marca, y lo raro era que no había huellas alrededor, solo el contorno de un cuerpo. Volví corriendo. La radio se encendió de golpe y por un instante una voz bajita susurró algo en la estática. «Ahora sí me oyes». Apagué en seco. El sonido no volvió. Me quedé ahí, parado, en el silencio más absoluto que he sentido en la vida, hasta que escuché, desde dentro de la cabina, detrás de mí, una respiración suave, como si alguien estuviera dormido y acabara de despertar. Me volteé de golpe. Nada. El asiento vacío. Pero la marca en el cojín seguía ahí. Y algo más. Había un gorro oscuro de lana tirado en el suelo. Y yo viajo solo. Siempre. Volví a la carretera sin decir palabra. Pero cada vez que paso por esa parte de Colorado, me da un cansancio raro, un peso que no es del cuerpo. Y a veces, cuando miro el asiento del copiloto reflejado en la ventana, creo que se mueve, solo, como si alguien ahí todavía buscara descanso, pero no del cuerpo, sino del frío, del tiempo o del recuerdo de haber sido dejado atrás. Ya llevaba más de 9 horas manejando. El frío era brutal, aunque el motor no dejaba de rugir. Las llantas raspaban el asfalto congelado como si arrastraran hielo seco. Fue entonces cuando vi el letrero. Gasolina, abierto 24/8. Una gasolinera de carretera, de esas antiguas, con una bomba oxidada y una tiendita al lado. Entré despacio. La luz era débil. Uno de esos focos fluorescentes que hacen más ruido que claridad.
No había ningún carro cerca, ningún empleado a la vista, pero la puerta de la tienda estaba abierta y la calefacción encendida. Señal de vida, o algo parecido. Bajé del camión y entré. La campanita sonó, ese tilín agudo. Adentro estantes chuecos, botanas caducadas, refrescos empolvados, y detrás del mostrador, una cámara de seguridad que giraba sola, como si acabara de seguirme. Pero no había nadie en la caja. Llamé. «¿Buenas noches?» Nada. Otra vez. «¿Hay alguien ahí?» Silencio. Fui hacia el baño del fondo, la puerta entreabierta, la llave goteando, la luz parpadeando. El lugar parecía usado, como si alguien acabara de salir. Volví al camión, nervioso. Decidí echar gasolina y largarme lo antes posible. Y entonces lo vi. En la cabina de la bomba número 2 había un hombre sentado. Pensé que era otro chofer, pero algo me detuvo. Estaba completamente inmóvil. No leía, no miraba el celular, no hacía nada. Solo veía al frente, sin parpadear. Esperé a que se moviera. Nada. Encendí el motor. La bomba hizo clic. Empezó a cargar. Fue entonces cuando la radio interna hizo un ruido, aunque no estaba conectada, y una voz, apagada, susurró: «Él todavía está adentro». Se me congeló la sangre. Apagué la radio. Miré al lado. La bomba número 2 estaba vacía. El hombre ya no estaba. No lo vi salir por la puerta. No escuché pasos. Nada. Pensé en irme de inmediato, pero al mirar por el retrovisor, vi a alguien pasando dentro de la tienda. Rápido, agachado, como si no quisiera ser visto. Volví caminando. Entré con cuidado. «Si esto es una broma, no tiene gracia», dije en voz alta, con la garganta seca. Y entonces lo vi, en el piso detrás del mostrador, huellas mojadas, recién hechas, como si alguien hubiera entrado minutos después que yo. Y ahí, en el mostrador, el monitor de la cámara de seguridad mostraba las imágenes de la tienda, pero una de ellas tenía delay, unos 2 segundos de atraso, y mostraba a un hombre parado justo donde yo estaba. Solo que en esa imagen, él no estaba solo. Había alguien detrás de él, detrás de mí. Me giré con el corazón en la boca. Nada. Corrí de regreso al camión, pero antes de salir, miré una última vez hacia la tienda y lo vi. La misma figura de la bomba 2, ahora de pie, mirándome, desde adentro de la tienda, pero había algo mal con el rostro. Era como si hubiera sido borrado, sin boca, sin nariz. Solo 2 ojos oscuros, fijos, como esperando algo. Desde entonces, ya no paro en gasolineras vacías durante el invierno, ni aunque la luz esté encendida, ni aunque la puerta esté abierta, porque aprendí a la mala. Un lugar demasiado vacío es solo fachada. Hay sitios que nunca están realmente solos, solo están esperando a que alguien pare, para no quedarse vacíos otra vez. Si estas historias ya te helaron por dentro, imagina las que vienen. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja ese like bien oscuro, porque hay noches en que el frío es solo la excusa para lo que de verdad quiere entrar.